Tras 1500 años de declive sobre el pensamiento y la civilización, en cierta manera renace la cultura greco-romana, sus pensamientos, idiomas y sobre todo renace la fe y la conciencia en el hombre. A este periodo se le llama Renacimiento, que es sobre lo que voy a hablar, sobre lo que fue esta gran época, sobre sus grandes características y cómo fue su modelo de vida política y social, sobre sus aspectos culturales y sus movimientos, también sobre los avances que se lograron, sobre todo en el pensamiento humanista. Bueno, el Renacimiento fue un gran movimiento cultural que se dio entre los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Oscura Media, que se deja atrás, y los inicios de la Edad Moderna. Este movimiento nace en Florencia, Italia, aunque luego se va expandiendo a toda Europa. Su origen reside en la fascinación que empezó a suscitar la Roma antigua, y a esta influencia se le sumó la cultura griega. Se le da un nuevo enfoque a la política, el arte, ciencia y filosofía, dejando atrás el pensamiento teocentrista por uno con el hombre en el centro de todo, el antropocentrismo. El contexto antes del Renacimiento marcaba una gran decadencia del mundo medieval ocurrida a lo largo del siglo XVI por diversos factores, como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico y el debilitamiento de la Iglesia Católica y la profunda crisis derivada del sistema feudal y la decadencia de las artes y ciencias, lastradas por una teología escolástica sumida en el escepticismo. Frente a esta decadencia, los principales centros académicos europeos buscaron regenerarse a través de los retorno a los valores de la cultura clásica greco-romana. Las artes y literaturas florecen gracias a una clase poderosa y dominante que se había enriquecido gracias a la prosperidad de las ciudades italianas en los dos siglos anteriores. Esta es la burguesía. A su vez comenzó a fraguarse una nueva sociedad fundamentada en el auge de los nuevos estados centralizados, inicio del autoritarismo monárquico recomendado por Maquiavelo. Así, entre nobles y burgueses, rivalizaron por las obras de arte y por rodearse de grandes artistas, convirtiéndose de este modo en grandes mecenas o protectores. En este sentido destacaron los banqueros Medici en Florencia, que gobernaron la ciudad-estado de Florencia durante generaciones. De esta organización política y social sale la organización económica. Se pusieron los cimientos del capitalismo y una economía mercantil y preindustrial. Todo ello coayudado por el progreso técnico-científico experimentado durante este periodo, fundamentado en la imprenta y la consiguiente velocidad de la difusión de las novedades. El mercantilismo se basó en un nacionalismo económico centrado en las reservas de metales preciosos y el atesoramiento de las monedas para aumentar la riqueza nacional. En lo social, también la educación se volvió mucho más accesible, dejando de estar circunstancia al clero y se favoreció al debate intelectual con la fundación de universidades y el patrocinio de la literatura. Y bueno, en esta época el hombre aspiraba a gozar plenamente su vida y reclamaba la libertad para buscar la verdad y el mejor conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. El hombre renacentista sintió curiosidad por absolutamente todo. Si durante la época medieval la cultura había sido teocentrista y la teología había ocupado el interés de los hombres, en la época renacentista, como dijimos, el centro fue el hombre, de ahí que se habla de la cultura antropocentrista, que es lo que se trata del pensamiento humanista. Todo el contexto explicado anterior sirvió para el impulso de este pensamiento. Algunas características de este movimiento son el individualismo, el afán de la gloria y la percepción. Como puntos fuertes de este pensamiento está el estudio filológico de las lenguas e interés por la recuperación de la cultura de la antigüedad clásica, creaciones artísticas basadas en la imitación de los maestros de la civilización greco-latina, el antropocentrismo o consideración de que el hombre es importante, su inteligencia, el valor superior al servicio de la fe que lo une con el Creador. Se restaura la fe en el hombre contemporáneo porque posee valores importantes capaces de superar a los de la antigüedad clásica. Se vuelve a apreciar la fama como virtud de tradición clásica, el esfuerzo en la superación y el conocimiento de lo sensorial. La razón humana adquiere valor supremo. Cuanto a las artes, se valora la actividad intelectual y analítica de conocimiento, se ponen de moda las biografías, se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder. Se razona el daño del pecado que reducen al hombre al compararlo con Dios y degradan su libertad y sus valores según la moral cristiana y escolástica. Cuanto al comercio, este no es pecado y el calvinismo aprecia el éxito económico como una señal de que Dios ha bendecido en la tierra a quien trabaja. El deseo también de una unidad política y religiosa bajo solo un poder político y bajo solo un poder religioso separado de este mismo. La idealización y estalización platónica de la realidad. Se pinta la realidad mejor de lo que es, se la ennoblece, digamos. El arte humanista toma
la materia popular y la selecciona para transformarla en algo estilizado e idealizado. También nos encontramos con un optimismo frente al pesimismo medieval. Existe fe en el hombre, la idea que merece la pena pelear por la fama y la gloria en este mundo incita a realizar grandes hazañas y emular la del pasado. La fe se desplaza de Dios hacia el hombre. El retorno a las fuentes primigenias del saber, la lectura de los clásicos en los textos originales y no a través de la opinión sobre lo que dieron en ellos los santos padres y la religión católica. También la lógica aristotélica frente al argumento de autoridad medieval. La imprenta multiplica los puntos de vista y los debates, enriqueciendo el debate intelectual y la comunicación de las ideas. También se ponen de moda los géneros de diálogo y la epístola, todo lo que suponga comunicación de ideas. Se propone la libre interpretación de la Biblia y su traducción a lenguas vulgares, frente a que solo sea interpretada por la Iglesia Católica. También se alabanza y respeto hacia la mujer, nos encontramos con eso también, búsqueda de una espiritualidad más humana y también el reconocimiento de valores humanos acabando con la Inquisición y el poderío de la Iglesia. Algunos grandes referentes de esta época fueron Dante Alighieri, también Francisco Petrarca, conocido como el padre del humanismo, también León Battista Alberti, un gran sacerdote humanista, entre otras cosas, también secretario de papas, también Pico de la Mirándola, Erasmo Rotterdam, que se basaba más que nada en la filosofía y la religión, Maquiavelo con su obra El Príncipe y Tomás Moro con su obra La Utopía. En cuanto a los religiosos, el humanismo, como uno de los fundamentos ideológicos del Renacimiento, suponía una evidente ruptura con la idea de religión que se manejaba hasta entonces, en la que Dios era el centro y razón de todas las cosas. Con el humanismo, Dios no perdía su papel predominante, pero se situaba en un plano totalmente diferente. Ya no era la respuesta a todos los problemas. Probablemente el autor que supo hablar mejor sobre esto de la filosofía humanística con el pensamiento cristiano fue Erasmo de Rotterdam, como hablamos antes. En cuanto a la tecnología y las ciencias, hicieron grandes avances gracias a la búsqueda de explicar racionalmente todo lo que rodea al hombre y al hombre. El astrónomo Nicolás Copérnico presentó el heliocentrismo, o sea que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Basalio desarrolló la anatomía, Paré hizo progresar la cirugía y Servet descubrió la circulación pulmonar. Como conclusión podemos hablar de lo importante que fue el humanismo para la historia, ya que básicamente la cultura renació después de años de oscuridad de la Edad Media y gracias a este movimiento se dio un gran paso hacia adelante y se progresó en varias cosas, ya sea en ciencia o en el pensamiento, que hoy se ven reflejadas en nuestra sociedad.